Bienvenidos a la Biblia Sorprende. Vinimos a esta cueva en busca de respuestas para las grandes preguntas del ser humano. Acompáñanos. En el programa de hoy veremos: ¿serías tú valiente como para ir en contra de la mayoría y defender la verdad a cualquier precio? ¿Quién fue Martín Lutero y por qué causó tanto revuelo? La espada, símbolo del poder espiritual de la Biblia. Y nuestro apartado especial Rompe mitos, la salvación por obras humanas. ¿Quién fue Martín Lutero? Fue un fraile agustino y teólogo que se especializó en el estudio de la Biblia. En un principio, su padre, un hombre de leyes que trabajaba para el clero, quería que trabajase para él y ganase dinero. Pero Martín Lutero prefirió dedicar su vida a Dios, y de verdad que lo hizo. Se fue a un monasterio, porque él tomaba en serio esas palabras del clero que le decían que era un pecador y que debía arrepentirse y luchar por su salvación. Así es que él en su celda del monasterio se daba azotes, practicaba ayunos y todo tipo de penitencias, tratando de asegurarse la salvación por los medios que le habían enseñado. Entonces se puso a investigar en la Biblia y estudió una Biblia que estaba encadenada a un muro en la biblioteca del monasterio. Y ahí, en la Biblia, descubrió cosas que nunca hubiera imaginado y estaban ahí escritas. Por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9 dice: «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Ahí estaba diciendo que no era por obras, que era solo por fe. Y decía y repetía el texto que es gratis, por gracia, un don de Dios, un regalo. Y ese fue un descubrimiento extraordinario en su vida. Dios estaba diciendo que la salvación era un regalo por fe, que no necesitaba ni de sacramentos, ni de donaciones de dinero, ni de absoluciones sacramentales de un sacerdote, ni de nada, solamente de fe. Y este fue uno de los mayores descubrimientos que abrirían paso también a la forma de pensamiento del Renacimiento. La fe, la salvación por la fe, lo que llaman los teólogos la justificación por la fe. Esto le trajo enfrentamientos con algunos clérigos, porque si eso se aceptaba, se cerraban las puertas a una abundante fuente de recursos económicos para la Iglesia. Y él siguió estudiando en la Biblia y llegó a ser profesor de Biblia en los seminarios de la Iglesia Católica, una auténtica autoridad. Nadie como él manejaba el hebreo y el griego y podía explicar lo que estaba escrito en el libro sagrado. Y así encontró textos como Romanos 3, 23 y 24. «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús». Y él siguió enseñando esto en sus seminarios, para sorpresa de muchos clérigos conservadores. Incluso algunos príncipes de su país, de Alemania, leyendo sus escritos y escuchando sus sermones, se dieron cuenta de que efectivamente era así, la Biblia era así, y ahora el asunto empezaba a complicarse. Si los príncipes de Alemania ya no tenían por qué temer la excomunión del Papa ni el desagrado del clero, si el perdón lo recibían directamente de Dios,
entonces ya no estaban ligados a la autoridad del clero. Y ahí empezó el problema, que desató incluso guerras entre el Imperio Católico y los príncipes protestantes. Pero la gran crisis llegó cuando a la ciudad de Wittenberg, donde estaba Lutero, llegó una gran cabalgata que recogía ofrendas para la construcción del Vaticano, para construir el gran edificio, la Basílica del Vaticano de Roma. Lo que mencionaban los predicadores era que si daban ofrendas para la construcción del edificio del Vaticano, las almas que estaban en el purgatorio volarían libres hacia el cielo, serían perdonadas gracias a esa donación económica. Dicho de otra forma, salvación por medio del dinero. Esta era la predicación. Y cantaban esa canción que decía: cuando la moneda cae en el fondo del cofre, un alma vuela libre del purgatorio. Y esto ha quedado como una canción tradicional en Alemania hasta el día de hoy. Cuando la moneda cae en el fondo del cofre, un alma vuela libre del purgatorio. Y así me lo han dicho mis amigos alemanes. Lutero no podía soportar eso. Él sabía que era mentira, que al caer una moneda en ese cofre, ninguna alma iba a salir libre de ningún purgatorio, porque la Biblia no lo enseñaba así. La Biblia enseñaba que por fe Dios perdonaba como un regalo. Y así fue como Martín Lutero se armó de valor y escribió las 95 tesis, 95 argumentos con versículos de la Biblia, y los clavó en la puerta del castillo. Eran todos los argumentos en contra de la salvación por dinero, explicando que la salvación era por fe y era gratuita. Y ahí estalló la crisis, porque cuando llegaron los predicadores ambulantes para recaudar esos fondos, que llevaban una carroza con un cofre para echar las monedas, una cabalgata de hombres que se azotaban en la espalda y de músicos con tambores, pues fueron recibidos a pedradas por el pueblo, porque el pueblo ya había aprendido de la Biblia que la salvación era un regalo y que no tendrían por qué pagar por ella. Esto desató la crisis y Lutero fue llamado al Vaticano y efectivamente se le juzgó y él se defendió con la Biblia. Como Jesús, siglos antes, decía: escrito está, aquí está escrito en la Biblia, esto es lo que enseña Dios. Y como no podían sacarle de eso, de la autoridad inspirada de la Biblia, le acusaron de tener un papa de papel. Así es, the paper pope, que se llama, el papa de papel. Le decían: muy bien, tú dices que nosotros creemos lo que diga el papa, pero es que tú solo crees lo que dice la Biblia. La Biblia es tu papa de papel. ¿Qué os parece? Me parece una afirmación totalmente absurda, porque Jesús mismo nos enseñó a creer lo que está escrito con su célebre frase: escrito está. Y Lutero hacía exactamente lo mismo. Desde este programa te animamos a que tú también sigas el ejemplo de Jesús y el ejemplo de Lutero y bases tus creencias en lo que dice Dios en la Biblia y no en lo que opine el clero o en cualquier derecho canónico o carta episcopal. La experiencia de Lutero desembocó en guerra. La influencia del clero hizo que el emperador llevase sus ejércitos hacia la ciudad de Ginebra para luchar contra los protestantes. Efectivamente, la idea era exterminar a los protestantes. Pero cuando los ejércitos de Roma iban a destruir, exterminar a los protestantes, los turcos aparecían por el sur de Italia y el ejército tenía que ir hacia el sur, dando un poco de oxígeno a los ejércitos protestantes. Y así el protestantismo fue creciendo, sobre todo en las capas intelectuales de la sociedad. Eso nos dio un norte de Europa protestante y un sur de Europa básicamente católico, lo cual ha quedado casi hasta el día de hoy. ¿Y qué aprendemos de la experiencia de Lutero? En primer lugar, aprendemos que la lealtad a la verdad debe estar por encima de las presiones sociales de tu cultura y de tu época. De la experiencia de Lutero, aprendemos también que la autoridad de la Biblia es liberadora y no es represora. Él aprendió la libertad sabiendo que el perdón le venía de Dios y no del clero.
Y nosotros lo hemos aprendido también de la Biblia. Por lo tanto, desde aquí te animamos a ti también, a que no sigas dogmas medievales ni supersticiosos, sino que sigas lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñanos en el siguiente bloque. La espada, el arma blanca más usada en las guerras y por todas las culturas. Normalmente las espadas que conocemos tienen 2 filos, pero muchas espadas antiguas tenían solo uno. Hay espadas cortas, hay espadas más largas, dependiendo de su uso. Por ejemplo, para pelear a caballo, la espada necesita ser un poco más larga. Los normandos se hicieron famosos por tener las espadas muy grandes, los bárbaros del norte, ¿verdad? Eso hace que más fácilmente llegas más lejos y tienes la ventaja de que llegas antes a tu contrario. Pero manejar una espada larga es muy agotador. Una batalla puede durar muchas horas. ¿Tú te imaginas cuando las personas pelean por su vida, con qué energía manejan la espada? Lo hacen con todas sus fuerzas. ¿Y tú te imaginas cuando llevan 2 y 3 horas en esa situación? Por eso, si no hay una pieza de cuero adecuada en la mano pierde su piel y empieza a sangrar. Por eso muchas personas que están en el frente van a morir. Y las personas que van reforzando las líneas desde la retaguardia tienen más posibilidades de sobrevivir. No por la calidad de sus armas, sino simplemente por agotamiento, porque el agotamiento les impide seguir peleando al 100%. Pero la Biblia nos propone la espada como un símbolo de la palabra de Dios. Por eso, Efesios 6:17 nos anima a usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y le llama con estas palabras, la palabra de Dios, la Biblia. Los cristianos no deben utilizar la violencia. El hecho de que se use un arma para dar una ilustración no autoriza a nadie a que coja una espada literal y empiece a darles golpes a los demás, como algunos religiosos han hecho en el pasado, por desgracia. Al contrario, la Biblia nos dice en 2 de Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que la espada del cristiano es la Biblia y es una espada de paz, es un instrumento de paz. ¿Cómo se pelea con la espada? Manejando la Biblia, conociendo bien la palabra de Dios. Igual que Jesús cuando estuvo en este mundo, decía, escrito está. Es decir, está escrito en la Biblia y así es. Fue una de sus frases más utilizadas. Cuando había algún debate, él decía, escrito está. Porque si está escrito en la Biblia, eso es lo que vamos a hacer. Ahí sí que tenemos la certeza. ¿Tú te imaginas que un día desapareciera la Biblia del mundo? Tendríamos que creer las opiniones de la gente, las filosofías, los razonamientos, pero no tendríamos algo escrito a que atenernos, una verdad revelada a la cual seguir, a la cual obedecer. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y efectivamente así es. La palabra de Dios, la Biblia, tiene el poder de penetrar en el corazón humano, porque sus enseñanzas, sus parábolas, sus mensajes te hacen reflexionar y cambiar de actitud. Te hacen descubrir las cosas que no haces correctamente y te dan la decisión para cambiar. Son mensajes penetrantes que tienen como objetivo mejorar el carácter humano.
y, si es necesario, pedir perdón y rectificar. Por eso, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, tiene dos filos. Uno, para defender la verdad, la verdadera enseñanza de la Biblia, y el otro, para la profundización personal. Uno es para compartir el mensaje con otros, y el otro filo es para la completa entrega de tu propio corazón. Así que, querido amigo o amiga, yo te animo a que utilices la Biblia, la espada del Espíritu, para compartir su mensaje con otros y también para que llegue a tu propio corazón y se entregue completamente a Dios. Y seguiremos ahora utilizando esta espada del Espíritu. Quédate con nosotros en el siguiente bloque. Y una vez más nos encontramos en este espacio, Rompemitos, donde tomamos los mitos de nuestro tiempo y los ponemos a prueba con el sentido común y con la Biblia. Y en el caso de hoy, el mito elegido es los sacramentos, la salvación por medio de ritos con un significado espiritual. ¿Qué son los sacramentos? Bien, se habla de signos materiales de realidades espirituales. Son actos litúrgicos mediante los cuales la Iglesia estaría repartiendo la gracia a los fieles. La Iglesia Católica afirma que es un receptor de la gracia. Se imagina la Iglesia como un gran depósito que recibe de Dios la gracia, y de ese depósito lo va a administrar a los fieles mediante una serie de grifos. Estos grifos son los sacramentos, los actos de la Iglesia, del clero, mediante los cuales los fieles van a recibir la gracia de Dios. Por lo tanto, si hay sacramentos, se recibe la gracia. Si no hay sacramentos, no se recibe la gracia. Por eso el cardenal Ratzinger, cuando todavía no era papa, afirmó, y así se publicó en los periódicos, que la Iglesia Católica era la única Iglesia salvadora. Afirmaba en los periódicos que las demás iglesias estaban de hecho, pero no por derecho. Dicho de otra forma, existían y estaban ahí, pero no deberían estar, porque el único medio que tiene Dios para la salvación de los hombres era la Iglesia Católica mediante sus sacramentos. En esta forma de pensar, el acceso a los sacramentos por medio de un clérigo es vital para obtener la salvación. Esta forma de pensar soporta el estudio de la Biblia, soporta cuando la aplicamos la lupa de la Biblia para ver si es verdad o mentira. Eso es lo que nos proponemos en este programa. Y es que en todas las culturas, en todas las razas y religiones, los hombres han buscado medios rituales que les puedan asegurar la salvación, la eternidad. Época tras otra, los hombres han tratado de asegurarse ese acceso a la eternidad. Y los sacerdotes en todas las culturas le han prometido esa eternidad a cambio de sus servicios, los ritos. En el mundo católico, los sacramentos. Pero esos méritos humanos, ya sean sacramentos, donaciones, peregrinaciones, rezos en serie tipo rosario, todo eso serían obras humanas. ¿Y el hombre puede ganar la salvación con sus obras? ¿Puede ganar la eternidad por sus propios méritos? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a verlo. Romanos 3, 23, 24 y 27 dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús». ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y aquí vemos que el versículo 23 dice que el hombre por sí mismo está desesperado, destituido de la gloria de Dios. El versículo 24 da la solución. Se acabó la desesperación. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y las obras no tienen nada que ver en eso. Los sacramentos, ritos, actos litúrgicos no tienen nada que ver en el hecho de la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Y se insiste, es reiterativo en la palabra gratis, gracia, gratuita. Y el versículo 27 todavía deja las obras más fuera de juego.
cuando dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es por la fe que las personas son perdonadas, no mediante los sacramentos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí lo dice específicamente, no por obras, para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. ¿Y qué significa un don de Dios? Significa un regalo que no necesita de actos litúrgicos. Romanos 3, 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Sin embargo, la Biblia da un espacio para las obras. Es importante lo que nosotros hacemos. Dice Santiago 2,26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Y aquí se destaca el valor de las obras como un fruto de la salvación, como un resultado del perdón. Una vez que eres perdonado y estás en paz con Dios, los buenos sentimientos traen como resultado buenas obras, y por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, la Biblia es clara. La salvación no es algo que se centre en ritos ni sacramentos, sino en la persona de Jesús, nuestro Salvador. Por eso, Isaías 53, 5 y 6 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza y no los sacramentos. El creyente debe estar centrado en Jesús y no depender de actos sacramentales, porque Jesús desde el cielo le da a Él directamente el perdón y la vida eterna, de una forma personal y completa, sin necesidad de mediadores. Es un hecho que durante siglos la gente fue engañada en este sentido, y un clero medieval y oscuro les hizo creer que necesitaban esos ritos y sacramentos, donde ellos eran imprescindibles. Pero aquí hemos estado usando la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y con ella hemos podido destruir estos mitos medievales, de forma que, tal como tenemos aquí, esto que representa los dogmas y las supersticiones medievales, ahora con la palabra de Dios nos libramos de ellas. Porque para eso Dios nos ha dado la Biblia, para que sea la autoridad en cuestión de doctrina y de estilo de vida. Y desde aquí, en La Biblia Sorprende, os emplazamos, seguiremos usando la espada de Dios en el siguiente programa. Hasta pronto. En este programa hemos visto: Martín Lutero se enfrentó al imperio papal al enseñar la Biblia al pueblo. Él redescubrió la salvación por la fe, liberando a miles del miedo al clero. La espada simboliza el poder de la Biblia contra la corrupción doctrinal y del carácter. Los ritos en la Biblia tienen un valor didáctico, pero no mágico ni sacramental. Las obras humanas no salvan, solo Jesús salva a todos los que acuden a Él.